La hija del millonario nunca hablaba, hasta que la empleada reveló un secreto impactante. En las afueras de Buenos Aires, una mansión se alzaba imponente, fría y silenciosa, como si guardara el peso de 1000 secretos. Dentro, Valeria Mendoza recorría los pasillos, una figura quebradiza, hermosa y fantasmal. Desde aquella tragedia, años atrás, no había pronunciado ni una sola palabra. Su mutismo era un muro que aplastaba el alma de quien la miraba. Los sirvientes hablaban en susurros temerosos, como si el eco de su silencio fuese una amenaza viva. Un silencio tan denso que parecía atrapar el aire mismo, helando los huesos. Santiago Mendoza, su padre, un millonario férreo y taciturno, dominaba la escena con su presencia oscura. Pero era Valeria quien acaparaba todas las miradas. Sus ojos, profundos y apagados, se convertían en espejos rotos, reflejando un dolor que nadie lograba alcanzar. Dicen que perdió la voz en la noche en que todo cambió, y que desde entonces la mansión se hizo una jaula implacable. Luego llegó Camila, una joven empleada doméstica que llegó con paso tímido, pero con ojos grandes y llenos de curiosidad. Desde ese primer día notó que había algo roto y urgente en aquella casa. La mansión crujía bajo el peso de palabras que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los cuadros, el piano callado, las habitaciones cerradas, todo parecía esconder paredes que susurraban mentiras. Camila no tardó en sentir que aquel silencio encerraba un secreto tan oscuro que podía derrumbar imperios. Descubrió pequeñas pistas, una caja con papeles amarillentos, notas arrancadas y un diario olvidado entre libros que nadie tocaba. Pero lo más inquietante era Valeria, que con gestos mínimos y ojos temblorosos empezaba a desafiar esa mutua condena con silencios rotos, miradas que pedían ayuda, suspiros que casi rompían siglos de silencio. La joven empezó a comprender que lo que Valeria llevaba guardado era una bomba, algo capaz de poner en jaque la fortuna y el nombre Mendoza. Y mientras más sabía, más se enrollaba en un dilema: contar lo que descubría y enfrentarse a esa familia poderosa y despiadada, o callar y mantenerse en la sombra, muriéndose un poco cada día. En la mansión el frío lujo parecía intensificarse con cada secreto que salía a la luz. Camila sentía cómo el pulso se aceleraba, cómo la realidad se abría en una grieta entre el miedo y la esperanza, y justo cuando parecía que Valeria empezaba a renacer de ese mutismo asfixiante, una tormenta arreciaba fuera, como el preludio del caos que estaba por desatarse. Una noche, con truenos que hacían llorar a las ventanas, Camila encontró una carta oculta, temblando entre páginas polvorientas y candiles apagados. Sus manos sudaban, el corazón le explotaba en el pecho. Sabía que ese papel contenía la verdad que pondría todo de cabeza. Pero al levantar la vista y prepararse para enfrentar la tormenta que venía, un golpe inesperado retumbó en la casa, abrupto y seco, y entonces todo quedó suspendido. ¿Estaban listos para enfrentar el precio de ese secreto? El aire se cerró, las miradas se clavaron, y quedó la pregunta colgando, en silencio. Algo estaba a punto de estallar, y nadie podía adivinar si el mundo de Valeria y Camila saldría de esa noche en pie, o destruido para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El golpe resonó con un estruendo seco que pareció partir la casa en dos. Camila dejó caer la carta. Sus manos temblaban demasiado para sostenerla. El corazón le latía en la garganta, un tambor sordo que no la dejaba pensar. Afuera, la tormenta aullaba como un lobo furioso, y dentro, el aire se volvió más denso, casi imposible de respirar. Pasaron segundos eternos antes de que escuchara pasos acelerados bajando por la escalera principal. Santiago Mendoza apareció, su rostro pálido y rígido,
los ojos como pozos negros que parecían tragarla. Detrás, Valeria salió de la sombra, sus pupilas dilatadas por el miedo, el cuerpo tenso y a punto de romperse. —¿Qué haces con eso, Camila? —preguntó Santiago con una voz que rompía el silencio, ronca y cargada de peligro. —¿Cómo conseguiste esa carta? La joven tragó saliva, sintiendo un nudo insoportable en la garganta. Buscó en su memoria las palabras que había leído, el secreto que creía conocer. Pero entonces, antes de que pudiera responder, la carta que había dejado caer se movió sola, como impulsada por un viento invisible, abriéndose sobre una página escrita con letra temblorosa y urgente. Camila, sin dejar de temblar, siguió con la mirada el texto mientras Santiago se acercaba, arrugando el ceño. Pero entonces, algo extraño empezó a revelarse. Palabra tras palabra, la carta no era lo que parecía. No hablaba de negocios ni traiciones familiares. Hablaba de un nombre diferente. Otro Mendoza. Esto no puede ser, musitó Camila, la voz casi un susurro. ¿Quién es? Entonces Santiago se congeló. Su mandíbula se apretó con violencia y en sus ojos apareció miedo. Verdadero miedo, un miedo que nadie esperaba. Valeria dio un paso adelante y con un esfuerzo inmenso abrió la boca por primera vez en años. La voz salió rota, como si el aire se hubiera vuelto fuego. «No soy tu hija», dijo, y el sonido quebró el alma de la casa. «No soy Mendoza». Un grito cortó la noche, un grito que partió en dos las piezas de silencio que mantenían la mansión encadenada. Santiago se llevó las manos a la cabeza, como si el peso de la traición recién descubierta lo aplastara. Camila parpadeó, confundida. ¿Cómo era posible? ¿Esa joven que había visto callar y encerrada era un fantasma disfrazado? ¿Quién era entonces? ¿Qué estás diciendo? La voz de Santiago se volvió un suspiro áspero. Valeria, ¿quién sos? ¿Qué hicimos? Valeria miró a Camila y en sus ojos descubrió algo nuevo, desesperación y un rastro de esperanza. No, soy hija de Santiago Mendoza, repitió con un filo de voz que parecía romper cadenas. Me cambiaron de bebé cuando todo explotó aquella noche. Yo soy alguien más. Y esa carta, hizo una pausa, es la verdad que querían ocultar. No solo por la fortuna, sino por el nombre que llevo por accidente. Un murmullo se enredó en el aire. Los sirvientes aparecieron en la puerta del salón, rostros pálidos, llenos de preguntas y miedo. El mundo que todos conocían dentro de esa mansión acababa de derrumbarse en segundos. Camila sintió cómo los pies se le hundían en el piso. Todo cambió de repente. El misterio no era solo una herencia o una traición al dinero. Era un engaño, que podía voltear vidas completas. El nombre Mendoza no era lo que parecía. Valeria no era lo que parecía. Y nadie, ni siquiera ella misma, sabía en realidad qué era. El reloj siguió corriendo, ajeno al temblor que arrastraba a todos en una vorágine de miedo y preguntas sin respuesta. ¿Quién había puesto a esa niña en la jaula del silencio? ¿Quién había decidido que callara para siempre? ¿Y qué más había sido mentira en esa mansión? La tormenta afuera rompió un vidrio, haciendo saltar un grito ahogado. El secreto era solo el principio de algo mucho más oscuro, y nadie podría imaginar qué sucedería cuando se supiera la verdad completa. La tormenta no aflojaba. Afuera el viento azotaba. Los árboles y el cielo rugía sin piedad. Adentro todo había cambiado. La carta seguía abierta sobre el suelo, pero ya no importaba del todo lo que decía. Las palabras de Valeria habían roto algo más profundo que el silencio. «No sos Mendoza», repitió Santiago, con la voz rota, como si ese dato le quemara la garganta. «¿Entonces qué sos? ¿Quién sos?» Valeria tragó saliva, el cuerpo temblando. El dolor en sus ojos era tan fuerte que quemaba la mirada de todos. «No sé», susurró, casi para sí misma. «Solo sé que desde que recuerdo algo no encajaba, y que esa carta lo confirma». Camila se quedó ahí, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar en el pecho. Pero entonces, justo cuando creía que lo peor ya había pasado, un ruido seco, brutal, resonó desde el sótano. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El aire se volvió frío, denso,
como si hubiera caído una mano pesada sobre el pecho de cada uno. —¿Qué fue eso? —murmuró alguien entre los sirvientes. Santiago dio un paso rápido hacia la puerta que bajaba al sótano. La abrió con cuidado, pero lo que encontraron no fue nada que esperaran. En el suelo, sobre una alfombra antigua y llena de polvo, estaba otra carta. Pero esta no estaba dirigida a nadie conocido. La letra era familiar, pero temblorosa, más vieja, con manchas de lágrimas secas. Camila la recogió. El papel olía a humedad y olvido. La abrió con manos que no dejaban de temblar y empezó a leer en voz baja. Si alguien encuentra esto, debe saber la verdad. No soy Santiago Mendoza, soy hijo adoptivo. El verdadero Mendoza está enterrado aquí abajo. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Santiago palideció tanto que parecía un fantasma. ¿Un hijo adoptivo?, dijo, con la voz temblorosa. Yo no sabía. Camila alzó la vista justo en ese momento. Para su sorpresa, vio a Valeria tomando aire como si algo muy fuerte estuviera a punto de salir. Eso no es todo, dijo Valeria con voz ronca, casi quebrándose. Cuando me cambiaron de bebé, también ocultaron algo más. Antes de que pudiera continuar, la luz falló. Primero titiló. Luego se apagó de golpe. La mansión quedó sumida en una oscuridad absoluta. El único sonido fue el golpeteo furioso de la lluvia y un latido sordo que parecía venir del sótano. Los murmullos se convirtieron en suspiros nerviosos. Nadie se movía. La tensión era tan pesada que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo mojado. De pronto, un grito desgarrador irrumpió de las profundidades del sótano. Un sonido tan agudo y desesperado que congeló la sangre en las venas. Santiago salió corriendo, seguido por Camila y Valeria. Llegaron a la entrada del sótano y vieron que la vieja puerta, de hierro oxidado, estaba entreabierta y crujía, con el viento. —¡Alguien está ahí! —gritó Santiago, intentando prender la linterna de su celular. Una figura apareció entre sombras justo al fondo, encorvada y temblorosa. Pero no era un sirviente ni un familiar. Era un hombre mayor, con la ropa rota y los ojos vendados con una tirita vieja. Cuando el haz de luz lo iluminó, todos retrocedieron de horror. El hombre alzó una mano débil, apuntando directo a Valeria. «Yo soy el verdadero Mendoza», susurró con voz ronca. «Y ella no debería estar aquí». El corazón de Camila latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en ese instante. Valeria se quedó muda, los ojos tan abiertos que casi dolorían. Santiago cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. El mensaje era claro y devastador. Todo lo que pensaron que sabían era mentira. Más aún, aquella familia encerraba un secreto aún más oscuro y macabro. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre desapareció de la vista, como un fantasma, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda y miedo. Camila entendió al instante que el juego estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con la voz rota. «¿Qué más esconden estas paredes?». Nadie respondió. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Pero esta vez ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de peligro real. La tormenta afuera golpeaba con furia. Y ellos sabían que en esa oscuridad el verdadero infierno apenas comenzaba. La oscuridad era un manto espeso que engullía la mansión. Solo el golpeteo de la tormenta rompía el silencio, fuerte, incesante. El aire parecía pegarse a la piel, húmedo y pesado. Nadie se movía, y cada respiración se sentía como un latigazo. Camila apretó el papel arrugado entre sus manos temblorosas. Valeria, al borde de desmayarse, buscaba fuerzas para hablar. Santiago, derrotado, seguía de rodillas, hundido en un mar de miedo y confusión. Los sirvientes, amontonados en la puerta, intercambiaban miradas que gritaban preguntas sin respuesta. «¿Quién es ese hombre?», susurró Camila, la voz quebrada. Una ráfaga de viento coló su lamento por las grietas del sótano, arrastrando un frío helado que caló hasta los huesos. Y entonces, sin aviso, un ruido seco retumbó tras ellos, como un golpe brutal, como un disparo.
Todos giraron de golpe. En la oscuridad, una sombra se movió rápido, demasiado rápido. Alguien. ¡Corran!, gritó Santiago, arrastrando a Valeria hacia la escalera. Camila se quedó paralizada un segundo, el corazón tratando de estallar en su pecho. La penumbra parecía trabarlos. El olor a humedad se mezclaba con algo más nauseabundo. Algo podrido. De pronto, un grito gutural, bestial, lleno de rabia y desesperación, brotó del sótano. No era humano, o no del todo. Las luces parpadearon una última vez y murieron. El silencio volvió, más opresivo, como si la mansión misma contuviera la respiración. En medio de la oscuridad, una voz ronca explotó. «¡No huyan! Esto es solo el principio». Camila sintió como algo frío le rozaba el brazo. Algo tiró de ella hacia la pared. Chocó contra un objeto pesado que cayó al suelo, haciendo un estrépito que hizo eco. «¿Qué pasa?», balbuceó alguien. Un poco de luz consiguió colarse por la ventana rota. El rostro de Valeria apareció frente a Camila, pálido, magullado, pero sus ojos ardían con un fuego que nunca antes había visto. «La verdad no está solo en esa carta», dijo, voz firme pero cargada de miedo. «Hay algo peor aquí, algo que nadie quiere que sepamos». Santiago se levantó tambaleándose, agarrándose la cabeza, como si intentara retener un dolor insoportable. «No es solo un secreto de sangre», musitó. «Es una maldición». Camila tragó saliva. El nudo en la garganta casi le cortaba el aliento. «¿Una maldición?», preguntó, sin poder creerlo. «Sí», respondió Valeria. «El verdadero Mendoza que está en ese sótano no murió por accidente. Fue encerrado porque sabía demasiado. Y no está solo abajo». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos. El viento afuera se volvió más fuerte, golpeando con furia la casa. Un trueno cortó el aire, y después, un sonido seco que vino desde el sótano. Un golpe sobre la madera, como un tambor de advertencia. Los sirvientes comenzaron a susurrar con miedo, moviéndose juntos como un rebaño. Asustado. «Esto es loco», dijo uno. «Esto no puede ser real. Nadie puede estar vivo allá abajo». Pero Camila sabía que no era ninguna locura. Podía sentirlo en el pecho, un presagio negro y pesado que oprimía su respiración. Valeria tomó la mano de Camila con fuerza y susurró: «Tenemos que bajar otra vez, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Santiago temblaba, pero asintió. La linterna del celular parpadeaba, amenazando con morir. Bajaron las escaleras con cautela, el miedo creciendo en cada paso. Y justo cuando pisaron el primer escalón, algo oscuro estalló frente a ellos. Una figura encapuchada surgió de la penumbra, con manos salpicadas de sangre vieja y un cuchillo oxidado en la mano. «No debieron volver», susurró con voz fangosa. «Ahora todos vamos a pagar». Un grito de horror se congeló en sus gargantas. El juego había cambiado para siempre. La mansión, la familia, la verdad, todo era una mentira mortal. Y afuera, la tormenta rugía con una furia que parecía querer arrancar el mundo de raíz. ¿Quién sobreviviría esa noche? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar? El misterio se cerró sobre ellos, oscuro y afilado, como un cuchillo que no dejaba de girar. El cuchillo oxidado brilló un segundo bajo la luz vacilante, y el aire se hizo insoportablemente espeso. Camila sintió el frío clavarse en los huesos, como si el miedo la mordiera vivo. Valeria, tapada de sombras, empujó fuerte la mano que intentaba sujetarla y avanzó con los ojos incendiados, enfrentando a la figura encapuchada. «Basta», gritó, con una voz que ni ella misma reconocía. «No vamos a caer en sus juegos». Pero la figura no habló. Solo levantó lentamente el cuchillo hacia el hombro de Valeria, y justo cuando el acero estaba a punto de rozar su piel, una luz cegadora explotó. De repente, la tormenta quedó atrás, la oscuridad pareció romperse, y un estruendo atronador sacudió toda la mansión. Las paredes vibraron con un temblor brutal, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo dio vueltas. El golpe fue tan fuerte que la lanzó contra la pared. Respiraba con dificultad. El pecho ardía y el sonido del caos llenaba sus oídos.
Cuando pudo abrir los ojos, la escena era distinta. Nada era como antes. La mansión estaba quieta, casi derrotada, pero lo peor no era eso. Lo que la dejó sin aliento fue ver a Santiago arrodillado en el suelo, llorando desconsolado mientras sostenía entre sus brazos a Valeria. Pero Valeria estaba distinta. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si nada la habitara. ¡Valeria!, gritó Camila, corriendo hacia ellos, el corazón a punto de explotar. ¿Qué pasó? Santiago no respondió. Solo temblaba, preso de un miedo que ningún hombre debería cargar. Camila miró entonces a su alrededor y notó que algo más había cambiado. La casa estaba llena de polvo, las paredes tenían grietas que antes no estaban, y la luz del sol se colaba distinta, más fría. ¿Dónde estamos?, susurró Camila, con la voz quebrada. Un silencio extraño respondió, un silencio que quemaba. Entonces de la penumbra apareció una voz. No, dos voces, multitud de voces superpuestas, susurros que parecían venir de los muros mismos. La cara de Camila se tornó pálida. Instintivamente, miró su mano y vio que no era la misma. Sus dedos temblaban, sí, pero había algo más. Un anillo que jamás había usado, uno brillante y con un escudo familiar que le resultaba demasiado conocido. Alzó la vista hacia Santiago y su expresión se había transformado. Coronada por confusión intensa, se limpió las lágrimas y con una voz temblorosa empezó a decir algo que nadie esperaba escuchar. Esta no es la mansión Mendoza, ni hoy es el año que creíamos. Estamos atrapados en algo más profundo, en el pasado, en un recuerdo fragmentado. Camila parpadeó, incrédula. Todo lo que había vivido, todo lo que creía cierto, se desmoronaba. ¿Qué decís?, balbuceó, el nudo en la garganta era un puño apretado. ¿En el pasado? ¿Dónde están Valeria y yo y...? Santiago sostuvo su rostro con manos torpes, desesperadas. Valeria murió, esa misma noche, hace 20 años. Ustedes dos, ustedes no son quienes creen. Son recuerdos, ecos atrapados en esta mansión rota, solo fragmentos de lo que fue. Un ruido seco les cortó la conversación. Miraron hacia la puerta del sótano, que se abrió sola, lentamente, como invitándolos a entrar. Antes de que pudieran moverse, la figura encapuchada emergió de nuevo, esta vez sin cuchillo, con la capucha caída, revelando un rostro que congeló el tiempo. Era una mujer, no, era Valeria, pero no la Valeria que conocían. ¿No te das cuenta?, dijo, con voz clara y fría. Ninguno de ustedes está vivo. Somos prisiones de un pasado que se negó a morir. Este lugar es una trampa para almas cansadas. Camila quiso gritar, correr, escapar, pero no pudo. El peso de la revelación le aplastó el pecho. La máscara de la verdad había caído, dejando un vacío helado. «Pero, ¿qué significa esto?», murmuró amarga, dando un paso atrás. ¿Una ilusión? ¿Un sueño terrible? Extendió la mano y la tocó suavemente. Sus ojos, siempre profundos, ahora eran un abismo. Significa que nada de lo vivido fue real, que la fortuna, las traiciones, el silencio, todo es parte de un ciclo que no acaba. Y que solo hay una salida, enfrentar la verdad oculta detrás de la memoria. En ese instante, un destello fuerte los envolvió. El suelo bajo ellos crujió, y el mundo se disolvió otra vez. Cuando Camila abrió los ojos, el reloj marcaba otra hora. La mansión estaba diferente, más vieja, más siniestra, y en un retrato grande en la pared, apareció una foto de ella, mucho más joven, pero vestida con un vestido antiguo, abrazada a un niño que no reconocía. «¿Quién era ese niño?», susurró, tocando el cuadro. «¿Dónde estoy?». El silencio volvió a caer, pero esta vez no era ausencia de sonido. Era el grito de un secreto más grande que ellos mismos. Y en ese silencio, la pregunta que flotó en el aire como un puñal. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Y quién los había condenado a ese círculo sin fin? La tormenta afuera dejó paso a un sol gris, frío, lleno de promesas rotas, y la historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a desmoronarse. El frío de la mansión te calaba los huesos, aunque parecía que el aire mismo se había congelado. Camila miró el retrato, la imagen de una niña que no recordaba, abrazando a un niño que le resultaba extraño.
La mano le temblaba al tocar el cuadro, y el peso de la verdad recién descubierta le apretaba el pecho. Santiago seguía ahí, sin saber bien dónde estaba parado, como si el suelo se hubiese abierto bajo sus pies. Su voz, arrastrada y rota, apenas salía. Estamos atrapados, en recuerdos, en tiempos que no dejamos ir. El silencio se tragó las palabras. Fue entonces cuando la puerta del sótano se cerró de golpe, un golpe seco, que resonó como un latido triste en toda la casa. Se hizo un hueco oscuro en el pecho de Camila y un sudor frío recorrió su espalda. ¿Qué fue eso?, susurró, con la mirada clavada en la puerta. El aire se volvió denso, atrapando los sonidos. Apenas un suspiro cortó la tensión, y luego un crujido. Algo se movía al otro lado. Valeria, con ojos desbordados de miedo y rabia, avanzó hacia la puerta, temblando. Pero no llegó a tocarla. Un grito cortó la oscuridad. Fue un grito desgarrado, desesperado, y venía de afuera, de la calle. Todos se quedaron paralizados. La tormenta había cesado, pero esa noche estaba lejos de terminar. Santiago fue el primero en reaccionar. Salió disparado hacia la ventana rota, arrastrando a Valeria. Camila lo siguió con pasos torpes, el corazón latiéndole como un tambor insaciable. Afuera, justo en el jardín iluminado por relámpagos lejanos, vieron algo imposible. Un hombre, tirado en el barro, con la camisa empapada y la cara cubierta de sangre seca. Pero no era un extraño. Camila se quedó muda. «No puede ser», murmuró. «¿Es él?» Santiago trabó saliva. Su cuerpo se tensó. «Es mi hermano, Rodrigo». Un frío se instaló en la piel de todos. Rodrigo Mendoza, el hermano desaparecido, hacía 20 años. El hombre que jamás debía volver, o eso todos creían. Camila sintió un nudo en la garganta que la ahogaba. ¿Cómo podía ser eso real? ¿Cómo un fantasma del pasado habría vuelto para desatar todo ese caos? Y cuando Santiago abrió la puerta para salir al jardín, Rodrigo levantó la cabeza y los ojos, vidriosos pero conscientes, se fijaron en Valeria. «Ella no es solo una niña perdida», dijo con voz ronca, casi un suspiro. «Es la llave la que puede romper la maldición». Valeria retrocedió, choqueada, como si esas palabras la hirieran por dentro. Camila quería hablar, preguntar, gritar, pero se le hicieron piedras las palabras en la boca. «¿Qué maldición?», preguntó finalmente, débil. Rodrigo intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. Se recostó contra la pared enmohecida de la casa, jadeando. «No se imaginan», musitó. «No es solo un ciclo de recuerdos, es un pacto, un secreto pactado con algo oscuro, algo vivo». Santiago se quedó sin aire por un segundo. Miró a su hermano con una mezcla de horror y añoranza. «¿Qué hicimos?», susurró. «¿Qué sacrificio?». Las palabras llenaron el aire con un peso insoportable. Camila sintió que el suelo se movía bajo ella. Lo que creía la peor verdad era apenas la punta de un iceberg que podía tragarlos a todos. Y en ese momento, justo cuando la tensión llegaba a un punto insoportable, un ruido sordo, como una respiración profunda y pesada, salió desde las sombras de la casa. Las luces parpadearon. Valeria aferró a Camila con fuerza. Se despertó, susurró. «No está solo». Y entonces la oscuridad les tragó de nuevo, y una risa baja, cruel, empezó a flotar en el aire. Nadie sabía qué esperaba al otro lado, pero una cosa estaba clara: el verdadero infierno apenas empezaba. La tormenta ya no importaba, el horror había llegado. La risa era baja, pero parecía que el viento mismo la arrastraba, retorcida y cruel, metiéndose en cada rincón de aquella mansión podrida. Nadie se soltaba, ninguno respiraba bien. Camila sentía el nudo en la garganta ardiendo, la piel se le erizaba con cada golpe del corazón dentro del pecho. De golpe, un ruido seco, cortante, rompió el susurro de aquella voz rota. Algo crujió, y la figura encapuchada dio un paso adelante. Pero entonces la linterna del celular de Santiago parpadeó y murió. La oscuridad los tragó a todos de golpe. Solo quedaron ellos, el silencio y un olor a humedad, a tierra revuelta y a miedo vivo.
El hombre que todos creían Santiago, o al menos el hermano perdido, Rodrigo, respiraba pero ya no parecía humano. Su espalda se arqueó, su cabeza giró con un chasquido imposible. De entre las sombras salió una mujer. No era Valeria, sino un reflejo roto de ella, con ojos negros que ardían sin luz. «No entienden nada», dijo con una voz que no era más que un susurro venenoso. «Todo esto es un ciclo que alguien quiere mantener para siempre». Camila temblaba. En su pecho ardía un fuego frío, imposible de apagar. Su mente giraba sin parar. Y entonces, justo cuando todo parecía que se iba a derrumbar, el rostro de Valeria cambió. Su propia forma pareció resquebrajarse, casi como si se estuviera rompiendo. Cerró los ojos y abrió la boca como para hablar. Y lo hizo, pero no con palabras comunes ni humanas, sino con un grito gutural que partió la noche en dos. «¡Pará!», gritó de un salto Camila, agarrándola del brazo. «¿Qué decís? ¿Qué sos?». Y fue ahí cuando todo explotó. Un destello blanco iluminó la mansión completa. La tormenta pareció silenciarse por un instante. Luego, un estallido que fue como romper un espejo en 1000 pedazos los arrojó a todos contra las paredes. Cuando Camila volvió a su sentido, sintió que algo estaba más que mal. Pero no sabía qué. Valeria no estaba. No había rastro de la joven que había conocido. En cambio, había un hombre parado en medio del salón, con la mirada vacía, como si no recordara quién era. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ahogada. «¿Quién soy?». Santiago se quedó paralizado. Él, Rodrigo, Camila, los sirvientes, todos cerraron la boca, sin saber qué decir. Pero lo peor llegó en ese silencio pesado, cuando el hombre dio un giro lento y mostró su mano. Esa mano, llena de cicatrices y signos de tiempo, tenía tatuado un símbolo que nadie reconoció, menos Camila, el símbolo del sello que vio en su propio anillo. «Yo», dijo el hombre con voz temblorosa, «soy tú». Camila jadeó, titubeando, el corazón en la garganta. De repente comprendió. Ella no era solo una intrusa en aquella historia. No era solo una empleada que buscaba la verdad. Era parte de algo más profundo, algo roto en sus raíces. Una historia que ni siquiera sabía que la atravesaba. «¿Qué decís?», balbuceó. «¿Yo? Pero si vos sos otro», interrumpió él, con una sonrisa torcida, casi de tristeza. «Soy vos, hace mucho tiempo, y también soy el que puso todo esto en movimiento. Hay un ruido que no cesa. No es el viento, no es la tormenta. Son voces, muchas voces, y nadie sabe si están afuera o dentro de sus propias cabezas». Santiago gritó, un grito que se clavó en la noche. «Esto no puede ser. Esto está mal». Pero era tarde, demasiado tarde. El hombre o la sombra de lo que fue, alzó las manos y dijo: «El juego empezó hace años, y ustedes son peones. Pero yo soy el que mueve las piezas». Camila sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo el dolor, la traición, el miedo, tenían una raíz que nadie imaginó jamás. «¿Qué querés de nosotros?», logró preguntar, débil. Una sonrisa siniestra cruzó su rostro. «Lo que todos quieren, pero no se animan a enfrentar. La verdad, la maldición y el precio para liberarse». El silencio se hizo tan denso como la oscuridad. La tormenta volvió a rugir con furia, pero esta vez nadie movió un dedo. Solo quedaron ellos, atrapados en un juego que parecía no tener fin. Y una pregunta que retumbaba en el aire. ¿Quién era realmente Camila? ¿Y qué secreto oscuro guardaba su pasado, enredado para siempre con los Mendoza y esa mansión condenada? Nadie tenía la respuesta, porque ahora todo era mentira, o peor, todo era realidad, y el verdadero horror recién estaba despertando. Se escuchó un último grito, ahogado y desesperado. Después, silencio. ¿Quién sobrevivirá a ese juego? ¿Y a qué costo? Nadie lo sabe, y la noche, larga y oscura, los espera. El grito se apagó rápido, dejando un silencio frío que quemaba los oídos. Todos se miraban, con el cuerpo tenso, el corazón a punto de estallar. Camila apretó la mano de Santiago, que temblaba como si hubiera visto su propio funeral. De repente un sonido seco retumbó. La vieja puerta del sótano se cerró de golpe. Un golpe sordo que hizo vibrar las paredes. Nadie se movió. Ni siquiera respiraron.
Era como si la mansión también estuviera conteniendo el aliento. «No puede ser», exclamó Rodrigo, con la voz rota. «Están jugando con nosotros». Valeria, que hasta ahora había permanecido callada, dio un paso adelante. Sus ojos temblaban, pero su voz fue clara. «Hay algo más, algo que nadie vio venir. Esto no es solo una maldición, es un pacto que cambió quiénes somos». Camila sintió un frío que le bajaba por la espalda con el hielo fundido. El aire parecía concentrar toda la opresión del mundo y hacerla insoportable. Y ahí, justo cuando todos esperaban que alguien dijera qué hacer, la oscuridad se rasgó con un golpe brutal. La luz de la linterna de Santiago parpadeó y cayó al suelo. Al encenderse de nuevo, la figura encapuchada estaba a centímetros de ellos. Pero no estaba sola. Aparecieron dos sombras más, emergiendo del fondo del sótano con pasos lentos y seguros. Como si estuvieran controlando el tiempo de esa casa. «¿Quiénes son?», preguntó Camila, con la voz rota, sin poder disimular el miedo que la atravesaba. La encapuchada tiró la capucha hacia atrás. Era una mujer, pero su rostro parecía una máscara, demasiado pálido, con ojos que no mostraban nada humano. «Somos lo que ustedes olvidaron», dijo con una voz que parecía arrastrar siglos. «Y hemos venido a reclamar lo que siempre fue nuestro». Un estremecimiento recorrió la columna de los presentes, helándolos del todo. Entonces, como si alguien hubiera activado un mecanismo oculto, el piso bajo sus pies crujió y cedió. Santiago gritó y alcanzó a sostener a Valeria, pero ella fue absorbida por la oscuridad. Camila quedó paralizada. El tiempo pareció detenerse. El aire le pesaba. Le apretaba el pecho hasta casi impedirle respirar. La desesperación la quemaba desde dentro. «¡Valeria!», gritó con todas sus fuerzas. «¡No!», pero solo hubo eco. Rodrigo intentó bajar al hueco. Pero la mujer encapuchada extendió la mano y un frío invisible lo empujó hacia atrás. «Es inútil», susurró ella, caminando hacia Camila. «Ustedes ya son parte de esto. No pueden escapar». Camila retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo que su cuerpo temblaba incontrolable. La luz de la linterna reflejaba en sus ojos el miedo más profundo, y entonces, con una calma aterradora, la mujer sacó de entre sus ropas un objeto brillante y pequeño, un espejo. «Mírate», ordenó. Camila, sin poder negar, levantó la mirada y vio su reflejo en ese espejo. Pero no era ella. Era otra mujer, más vieja, con marcas que no reconocía, con ojos que parecían quemar con tristeza y rabia. «¿Quién eres?», preguntó. La voz apenas un hilo. La mujer sonrió y susurró. «Soy tú, la que se olvidó de quién era realmente, la que vendió su alma para mantener vivo el juego». Un golpe seco sacudió la casa. Las sombras empezaron a rodearlos. Susurros creciendo, voces mezcladas con risas horribles. Rodrigo jadeó, mirando a Camila con horror. «Esto no es solo un ciclo, es una cadena, una prisión para almas que se traicionaron a sí mismas». Santiago se arrodilló, con la cabeza entre las manos, llorando sin consuelo. Camila sintió el nudo crecer hasta que le cortó la garganta. La mano con el espejo le temblaba demasiado para sostenerlo. De pronto, una voz familiar, quebrada y dulce, atravesó el silencio. «Camila». Todos giraron la cabeza hacia la voz. Era Valeria, pero no la Valeria de antes. Estaba vestida con un vestido blanco, su rostro pálido, casi etéreo. «No soy una Mendoza ni soy quien decía ser», dijo con esa fragilidad lastimera. «Soy la maldición hecha carne. Y tú, Camila, eres la llave». La luz falló otra vez. Cuando volvió, Camila ya no estaba sola. Del reflejo del espejo salió una sombra oscura. Una versión oscura de ella misma que la miraba fijamente. Con una sonrisa torcida. «¿Quién es ella?», preguntó Santiago. La voz, un hilito de voz. El doppelgänger habló por primera vez. «Soy lo que decidiste olvidar para sobrevivir. Soy tu sombra, tu verdad enterrada bajo mentiras y miedo». El aire se cortó, la tensión explotó, la casa vibró con un grito que desgarró el techo y el tiempo. Camila entendió,
sin poder reaccionar, que el verdadero juego no era quién era Valeria, sino qué era ella, algo más terrible, más real y más oscuro que todo lo que habían enfrentado estaba despertando. Y por primera vez, la pregunta dejó de ser quién sobreviviría a la noche. La pregunta era, ¿quién quedaría después que todo esto terminara? El silencio volvió, roto solo por la tormenta que, afuera, rugía como un animal atrapado. Y nadie sabía qué hacer, porque el espejo brillaba con una luz que parecía prometer la verdad, pero también la destrucción. El espejo brillaba con una luz extraña, como si guardara un secreto peligroso. Camila apenas podía sostenerlo, sus manos temblaban, el pulso parecía querer salirse del pecho. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y denso, como si toda la mansión contuviera el aliento. La voz de Valeria resonó otra vez, fría y firme, cortando el aire. Camila, sos la llave y al mismo tiempo la prisión. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. Nadie supo qué decir. El temor los abrazaba, apretando el pecho, dejando la garganta seca y pesada. De repente, el espejo comenzó a vibrar, como si algo dentro quisiera salir. Camila dio un paso atrás, pero la luz se intensificó hasta cegarla. Cuando la claridad bajó, todos saltaron al ver algo totalmente inesperado. Camila ya no estaba. En su lugar, un hombre alto, con ojos grises y una expresión tan familiar que heló la sangre a más de uno. Santiago dio un grito ahogado. ¿Quién sos?, preguntó con la voz quebrada. El hombre alzó lentamente la mano, con dedos iguales a los de Camila. Soy vos, pero aún no lo sabes, dijo con una voz profunda que retumbó en las paredes. Soy el comienzo de todo este infierno. Un murmullo creció entre los sirvientes y Rodrigo, que no pudo contener la incredulidad. ¿Qué querés decir con eso?, exclamó, el miedo y la sorpresa mezclándose. El hombre se giró hacia Valeria, con una serenidad que hería. Ella es la maldición y la esperanza, pero yo soy la verdad silenciada durante años. De repente un ruido seco volvió a sacudir la casa. La puerta del sótano se abrió con un chirrido largo y preocupante. Un viento frío barrió el salón, trayendo consigo un grito lejano, fragmentado, que heló la sangre. Camila, pero no era Camila. Era otra voz, rota y desesperada. Del sótano emergió una figura débil, encorvada, apenas una sombra cubierta por restos de lo que fue una vida. Con pasos inseguros, se acercó y en su rostro había una mezcla extraña, reconocimiento, miedo y tristeza profunda. Cuando la luz tocó sus ojos, todos se paralizaron. Era la verdadera Camila, la original. El mundo se fracturó en 1000 pedazos. El hombre que había emergido del espejo no era otra cosa que una versión oscura de ella, un reflejo sepultado por el tiempo y el dolor. La Camila que ahora caminaba frente a ellos era la identidad que todos habían creído conocer. Santiago se llevó las manos a la cabeza. Rodrigo retrocedió casi sin aire. Valeria, paralizada, sus ojos buscaban respuestas en el vacío. Entonces, ¿cuál de ustedes es real?, musitó con voz débil. La Camila del sótano dio un paso adelante, su voz apenas un susurro de esperanza rota. Estamos atrapadas en una misma historia, divididas por un silencio impuesto. La mansión es una prisión donde el tiempo se repite, donde se esconden las verdades que los Mendoza enterraron en sus mentiras. El hombre del espejo sonrió con tristeza y se desvaneció en una bruma que envolvió la habitación. Nada es lo que parece, dijo con un eco que se perdió en la oscuridad. Y las piezas ahora se mueven solas. Un golpe seco resonó detrás. Todos giraron al unísono. La vieja puerta del sótano, que parecía eternamente cerrada, ahora estaba completamente abierta. Y en el umbral apareció una tercera figura, distinta a toda la locura que habían visto hasta ahora. Una mujer joven, reflejo de Valeria, pero con ojos desorbitados y una sombra oscura en el pecho. ¿Creyeron que podían escapar de esto?, dijo una voz que tronaba como un látigo. Esta familia, esta maldición, es sangre, es memoria y es muerte. Un silencio absoluto volvió, cargado de terror y heridas que aún sangraban sin consuelo. Todos supieron, sin decirlo,
que la noche no solo los esperaba, los estaba cazando. El reloj siguió corriendo, pero ellos ya no eran dueños de su tiempo ni de su destino. Y entre la mansión rota y la tormenta que rugía afuera, quedó flotando la pregunta que pesaba como una losa: ¿quién estaba realmente al mando de ese juego diabólico? La respuesta estaba en las sombras, y nadie sabía si tenían la fuerza para enfrentarlas. La mansión tembló otra vez, como si sintiera el peso de la verdad destrozando sus cimientos. La oscuridad se hizo densa, clavándose en cada rincón, pero algo en el aire cambió. Un silencio pesado, no de miedo, sino de rendición, cayó sobre todos. Camila miraba fijamente al hombre que ahora ocupaba su lugar, con esos ojos grises que eran su reflejo futuro y pasado. Su pecho ardía con una mezcla brutal de dolor y confusión. A su lado, la verdadera Camila, exhausta y tambaleante, se apoyaba en la pared, peleando con la realidad que la desgarraba. Santiago, con lágrimas surcando sus mejillas, murmuró: «Ya no queda nada. Solo lo que fuimos. Solo el recuerdo roto que nos condenó». Una respiración rota, un suspiro insoportable. Rodrigo se arrodilló, abrazándose a sí mismo, mientras el eco lejano de la tormenta se desvanecía. Pero Valeria, esa figura etérea y terrible, apareció una última vez, con sus ojos ardientes clavados en todos. «El ciclo termina hoy», dijo, su voz firme ahora, como un puñal atravesando siglos de silencio. «No somos las víctimas, somos quienes elegimos liberarnos». El hombre mirada, esa sombra viviente de Camila, extendió la mano, y en un gesto sorprendente, tomó a su otro yo con dulzura. «No más mentiras», sentenció. «Este juego sangriento acaba aquí». Un crujido sordo resonó, la casa pareció exhalar un último lamento. La luz empezó a filtrarse, derribando ese manto de oscuridad. Camila sintió el frío helado atraparla, pero también un calor nuevo. Una chispa que ardía en su pecho, la esperanza. La verdadera fuerza estaba en dejar ir, en romper esa cadena que los mantuvo prisioneros. Santiago se levantó lento, mirando a su hija y a Camila con un peso menos en el rostro. «Vamos a sanar», dijo, aunque su voz seguía rota. «Juntos, aunque sea desde los escombros». Rodrigo asintió, y Valeria cerró los ojos por un segundo, respirando profundo. La puerta del sótano se cerró detrás de ellos con un último eco, como un suspiro final. La tormenta afuera cedió al amanecer. Un sol pálido y frío iluminaba la mansión, ahora silenciosa, pero libre. El horror, la traición, la maldición, todo había dejado marcas. Pero también había un camino abierto, imperfecto, para reconstruir. Camila miró a Valeria. Sus ojos ya no eran abismos, sino promesas. La mansión no era solo un lugar de fantasmas, sino un refugio. «Esta es nuestra historia», susurró, «y esta vez la escribiremos nosotras». Un último paso fuera cayó como un ritual de renacimiento. El viento se llevó las sombras y con ellas la condena eterna. ¿Quién sobreviviría? No solo ellos. Sobrevivió la verdad. Sobrevivió el coraje para romper el ciclo. Y ahora, por fin, el silencio se había transformado en un nuevo comienzo. «Espera, no te vayas sin hacer esto ahora mismo. Tienes que suscribirte ahora. Sí, a ese botón rojo que está justo debajo. Es tu pase para no perder ni un solo segundo de las historias exclusivas que vienen. No hay tiempo para dudar. Y mientras estás ahí, destruye ese botón de like ahora mismo. Cada clic es un disparo directo al corazón del algoritmo. Y necesitamos que nos sientas cerca para que esto siga creciendo. Después, inunda la sección de comentarios con todo lo que sientes. ¿Qué te pareció este final? ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Alguna teoría loca? Dale vida a esta comunidad. Y lo más importante, compártelo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace sin vueltas. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden que sin este apoyo, nada sería posible. Tú eres ese motor. ¡Actúa ya!